no me gusta que me digan qué hacer, me gusta descubrirlo. Los retos que vas teniendo y salir adelante ha sido una característica mía de siempre, ¿no? Y me vine en circunstancias muy complicadas. Yo renuncié con mi papá en diciembre del 99 y yo en el departamento que había rentado, más tenía una cama, una mesa de plástico con 4 sillas, y ahí te das cuenta que pues yo me tenía que adaptar, ¿no? Y era venir a vivir a un lugar que no conocía absolutamente a nadie. A los primeros que te acercas son pues, a la familia, ¿no? Y él era, en cierto sentido, pues le hubiera hasta ayudado que yo le vendiera sus productos acá en vez de que él lo haga directamente y él me hubiera ayudado a mí. Yo decidí crear contenido por diferentes factores y uno tiene que ver mi hija. Yo di clases hace 20 años en la universidad. Me invitaron a suplir a un profesor por un año y yo apunté en ese momento en mis metas a largo plazo. Quiero volver a dar clase a la universidad. Se me hace muy satisfactorio venir y transmitir algo que yo sé a gente más joven para que ahorrarle un poco del proceso del tiempo. Esto es una consecuencia de mi crisis de tener 50 años y decir, oye, ya tengo suficiente experiencia como para transmitirla. Que tú cuando tomaste esta decisión de crear contenido y compartir tus experiencias vía red social, dijiste muy bien, voy a hacer esto los próximos 50 años de mi vida. Me volaste la tapa. Antes de presentarte al invitado de este episodio, quiero decirte algo que cambió mi mindset, cambió la forma de pensar. ¿Cuántas veces te has dicho, no estoy listo, esto no es para mí, mi experiencia no es suficiente, yo qué voy a decir, a quién le va a importar? Durante años yo también me repetía esas creencias limitantes hasta que comprendí algo. Lo que realmente nos frena o me frena no es lo que vivo, sino cómo interpreto lo que vivo. ¿Qué historia te has contado hasta el día de hoy? Y aquí está la verdad que rara vez admitimos. Sin un bienestar integral físico, emocional, espiritual, cualquier narrativa, cualquier historia que te quieras contar pierde fuerza y propósito. Si sientes que necesitas tomar las riendas de tu vida de una manera mucho más consciente, date una vuelta por mis redes sociales donde busco promover un bienestar mucho más holístico. Porque inclusive hacer más de lo que te gusta o saber que eres bueno en algo no es vanidad, es un acto de autorrespeto a tu historia personal. Desde Gritones estamos construyendo algo que desafía lo que te han dicho que tienes que hacer para contar tu historia o inclusive lanzar un podcast. Pero eso lo dejaré para otro momento. Con esa reflexión en mente, te dejo con alguien que ha decidido tomar el control de su propia narrativa. Me llamo Braulio Filoteo y esta es la historia de Carlos Calderón. Emprendedor, empresario por más de 30 años y recientemente, a sus 51 años, creador de contenido y marca personal. Y es interesante, porque después de pasar del mundo empresarial se dio cuenta todo lo que en su momento tenía en su agenda no era algo que él quería hacer en cuanto a este anhelo de plenitud de ser. Y estaba recargando su escalera de vida en la pared incorrecta. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. Número 1. Jamás pierdas la capacidad de gozar el instante presente. 2. Disfruta la vida por etapas. No te las brinques. 3. Una consecuencia de las crisis es la maravillosa oportunidad de compartir dichas experiencias y dichos aprendizajes. 4. ¿Qué mensaje te mandas a ti mismo todos los días? Y 5. Asegúrate de apoyar la escalera de tu vida en la pared correcta. Aquí la tienes. Carlos Calderón, bienvenido a Gritones, hermano. La verdad es que nos conocimos, pues literalmente de manera fortuita o por el destino, o llámalo como quieras, Correcto. en un buen concierto. La neta es que la pasé bastante chido. Bienvenido a Gritones. Gracias, Braulio, por invitarme y encantadísimo de estar aquí. Encantado y emocionado. Ah, fantástico. Quiero, antes de empezar a contar tu historia, corroborar un dato que me dieron tuyo. Qué miedo. Si realmente eres especialista en dress code para años nuevos. No sé si es el último año nuevo, todos los años nuevos, pero generas
bastantes risas por tu dress code. Háblame de eso. No, fue el último, este pasado, que me fui a Isla Mujeres. Normalmente paso Año Nuevo con mis hijos. Mis hijos viven fuera de Cancún y este Año Nuevo en particular lo pasamos aquí. Vinieron y nos fuimos a Isla Mujeres a pasar dos noches y mi hijo me dijo, pa, vamos a vestirnos igual. Le dije, pues va. Y nos fuimos a comprar ropas muy, muy casuales. Y obviamente para un joven de 19 años, verse bien es relativamente fácil. El problema es para el papá de 51, cuando se quiere vestir igual que el de 19, pues no le quedan las cosas tan bien. Entonces ahí hay buenas fotos donde fui, pues no sé si criticado, pero sí fui, llamé la atención por mi forma un poco ortodoxa de vestir. Pero descríbeme el atuendo, por favor. Pues era con una camisita corta de lino blanco. Y te digo, mi hijo pues mide 1,95, es más alto que yo, flaco y todo, se le veía muy bien. Y yo pues me veía raro, ¿no? Entonces pantalón de lino y camisita corta sin mangas, Yeah. poco convencional. Descalzo, con guaraches, Con chanclas. guaraches, pero fuimos a grupo de amigos a Isla Mujeres a cenar y de ahí nos pasamos al antro, ¿cómo se llama el antro ahí al lado del Marbella? Al que es un beach club, que hacen unas fiestas increíbles. Y bueno, pues yo y lente oscuro también. Iba en la noche con De mi noche lente con oscuro. lentes. Sí. Venga. Entonces, de joven a lo mejor me vestía atuendos raros, pero me quedaban, ¿no? Ahorita ya no me quedan, pero por un hijo uno hace muchas cosas, entre ellas hacer el ridículo. Lo que sea. Aparte también tengo la sospecha de que tienes buenos skills para la fiesta. O sea, me han contado también que desde Guadalajara, ya llegaremos ahí a tus orígenes, pero se te da. ¿Qué podrías platicarme al respecto? Mira, tengo que reconocer que se me daba mejor, ¿eh? Ahorita yo ya soy, como dicen, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. Pero sí era muy fiestero. Me encantaba 2, 3 veces a la semana. Espero que mis hijos no escuchen esto para no darles malas ideas, ¿no? Porque me las doy de un padre, de que fui un joven muy responsable. Claro, de solo pueden salir una vez a la semana. Una vez a la semana y hasta las 2. Pero sí, era muy fiestero. Me encantaba salir y disfrutar mucho. La verdad es que tuve una juventud que disfruté mucho, la prepa, la universidad, y todavía quedan restos de eso, ¿eh? Sí. Quedan restos. Pero, Sí, bueno, nos pero conocimos ya, en un concierto, tú y yo. en un ¿no? concierto. Bueno, ahí que te animaste a ir de última. ¿Cuál era lo que más disfrutabas en esta fiesta o en esta oportunidad de divertirte? ¿Recuerdas algo que para ti era como de mucho gozo? Pues mira, creo que tengo mucha capacidad de gozar en cualquier actividad que haga. Y eso era como un reflejo. Siempre tuve muy buenos amigos. En la juventud tenía un grupo de amigos mucho más cerrado que el que tengo actualmente. La vida me ha enseñado que el mundo es de sumar y no de restar o de mantener. Pero en esa época tenía muy buenos amigos y salíamos muy seguido juntos y pues íbamos y disfrutábamos y agarrábamos la fiesta, pachanga, pues hasta la hora que nos dejaran, ¿no? Y si era un poquito más, pues ya después veíamos como dice el dicho, pedir perdón que pedir permiso y sí, yo creo que esa capacidad de gozar que trato de transmitirle también a mis hijos es algo que yo he tenido de siempre. Vamos a tu génesis. Platícame de dónde eres. Soy de Guadalajara, nací hace 51 años ahí y viví ahí hasta los 25 años. Yo en mis pláticas digo que soy hijo de maestra en filosofía y de padre futbolista. Mi mamá, muy estudiosa, culta, intelectual, y mi papá deportista. Y los dos se hicieron empresarios. Entonces, tengo la raíz de la parte culta y de que me gusta el estudio por parte de mi mamá y la parte de mucho enfoque, carácter y constancia de mi papá.
y soy empresario yo, porque vi pues en mis papás eso. Mis papás se divorciaron muy chico, cuando yo tenía 3 años, entonces viví con mi mamá prácticamente, pero hubo una época que mi papá puso su fábrica al lado de mi casa. Nosotros vivíamos en una casa que al lado tenía un fútbol fiesta que habían hecho mis papás para rentar para fiestas infantiles. Y en algún momento mi papá tomó esa ubicación y puso ahí su fábrica, entonces yo lo veía muy seguido y pues veía que llegaba a 6 de la mañana y se iba 12 de la noche, casi 7 días a la semana. ¿Y era de que de repente pasaba ahí a comer a la casa, a tocarles No, o no? ¿O la relación no era la mejor entre papá y mamá? pues no era mala, pero tampoco era así de Porque ves que hay unas amigos. parejas que se separan, se divorcian y de repente comen juntos en la semana y demás. Sí, no, mi papá tomó distancia pero a mí me tocaba verlo. En vez de verlo a lo mejor cada 15 días, lo veía a diario, ¿no? Y veía también mi mamá, que es empresaria también, pues involucrarse en todo el tema de capacitación y sábados y domingos trabajando, preparando cursos para ella tiene zapaterías para sus tiendas, o sea, gente de mucho trabajo, ¿no? De mucho enfoque. Entonces, que crecí con eso, un hermano mayor, eh, tiene 3 años más que yo, y ahí estudié hasta la carrera en Guadalajara y me vine a Cancún a los 25 años. Ahora, ¿tú qué clase de niño eras? Muy vago, muy inquieto, muy vago, muy travieso, muy ocurrente. Yo creo que tenía síndrome de, ¿cómo es? TDAH, ¿no? De Déficit de atención. déficit de atención e hiperactividad. Entonces yo creo que para mi mamá Buena mezcla. fue una buena mezcla para ponerla a trabajar duro, ¿no? ¿Recuerdas alguna travesura que te aventaste? Platícame, dame un ejemplo de ese tipo de niño que era Carlos. Híjole, bueno, te puedo decir muchas, ¿no? Pero por decir algo, me atropellaron muy chico. Yo me iba muy chico en la bicicleta y me acuerdo que una vez salía a andar 7, 8, 9 años y timbran, llegué de andar en bicicleta, timbran en la casa y era una señora preguntando, abrí yo y dice, oye, ¿está tu mamá? Sí, sale mi mamá. Oiga, señora, le quiero decir que vengo siguiendo a su hijo de 3 cuadras. A ese niño lo van a atropellar. Anda sin cuidado, pasa las calles sin ver y quería avisarle porque yo soy madre. Mi mamá habló conmigo, le dije, no, está loca, no tiene idea lo que está haciendo. A los 3 días de eso me atropellaron. Entonces estuve 3 meses enyesado de la cintura para abajo. Me rompí toda la pierna izquierda. Y bueno, pues travesura, descuido, y así fue, ¿no? 9 años, 3 meses enyesado sin poderme mover con un hijo hiperactivo. Otra muy buena que era, puse una cadena en la calle, a la mitad de la calle, subía la cadena y los carros que querían pasar les cobraba cuota. Entonces, pues, digo, era una calle poco transitada. Había quien se bajaba y bajaba la cadena o había quien me pagaba y se seguía, ¿no? Para que le abriera la calle. No, asustado, todo. Oye, ¿y tenías complicidad con tu hermano? ¿No tanto? ¿Cómo dirías que esa confabulación de tus travesuras? ¿Era algo totalmente autónomo? Sí, no, mi hermano no salió tan travieso, salió más estudioso, más tranquilo. Y yo creo que yo me empecé a llevar más como con mi hermano como hasta los 20 años, hasta sus 20, mis 17. Toda la parte de la infancia, pues yo era mucho más deportista, mucho más activo, y él se iba más por el estudio, estaba más en su cuarto leyendo, entonces no hacíamos travesuras juntos. Cuéntame cuál consideras que ha sido la principal herramienta que hoy viendo en retrospectiva te dejó tu familia para la vida. Bueno, yo creo que eh, pues muchas, ¿no? Pero yo te diría el ser honesto, el ser muy trabajador, el ser muy persistente, el ser muy responsable. O sea, yo creo que todo eso lo vi desde mis abuelos por ambas partes y de mis padres, ¿no?
Yo creo que la parte cuidar el nombre, si te comprometes en algo, hacerlo, ¿no? El responder. Yo creo que tuve muy buena educación, no nada más la parte formal de la escuela, sino la parte educativa y de formación de la familia. Me llama la atención ahorita escuchar que dices cuidar el nombre. Hoy está muy de moda el tema de la marca personal, ¿no? Ya llegamos ahí en tu historia como en el 2023 inicias, ¿no?, tu viaje como marca personal oficialmente, ya que yo creo que todos somos marca personal desde que nacimos, con una serie de estímulos y contextos. Pero justo lo que dices, cuidar el nombre, ¿recuerdas también desde qué edad para ti era muy importante ese prestigio, esa reputación? Desde la uni, ya cuando entraste a trabajar con la familia, que realmente cuidabas tu nombre. Mira, yo creo que de cuidar el nombre y de hacerme responsable de lo que hacía, viene desde muy chico, ¿no? A lo mejor lo entendí un poco más grande. Yo ahorita que me haces la pregunta, en cuarto de primaria, estaba en el colegio israelita, somos judíos, y era el día del maestro, y se nos hizo buena idea a los alumnos aventarle un digo, que la maestra, el pastel que el colegio le estaba dando a la maestra, pues la clásica mordida, mordida, y pues meterle la cabeza al pastel a la maestra. La maestra no se dejó, dijo no, 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 y pues un compañerito y yo agarramos el pastel, los otros compañeritos agarraron a la maestra y pues le aventamos el pastel. ¿Eh? ¿Cómo de que no? Sí, ¿cómo que de que no? Le cayó aquí, la maestra salió llorando a la dirección y bueno, pues llegó el director muy enojado al salón, éramos como 10 compañeros y dijo, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Y quién fue? Y pues todos así asustados y yo dije, en base a mi educación, yo di un paso al frente y dije, yo fui uno de los que fue. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Y pues nadie dijo nada y a mí fue el que me expulsaron. Entonces, cuando voy a mi casa, mi mamá, pues obviamente me regaña porque había sido una falta de respeto evidente a la maestra, pero me felicita y me dice, me siento orgulloso de ti que hayas dicho que tú habías sido, ¿no? Porque le platiqué, al final fuimos todos, ¿no? 2 le aventamos el pastel, los otros 6, 7 medio lo agarraban, pero fui el único que expulsaron porque fue el único que dijo que... Y eso en la sociedad muchas veces dice, no, pues qué pendejo fuiste, ¿no? Porque dijiste que tú habías sido, mejor te quedas callado y ya. Y eso fue aplaudido y se me quedó muy grabado de decir, bueno, aunque tengas una consecuencia negativa, el sentirte bien contigo mismo, pues está bien, ¿no? Y durante la vida yo he cometido muchísimos errores y creo que me he hecho frente a cada uno de ellos y eso te hace sentir bien. Vamos a acelerar un poco ahora como profesionista, ya sea en el trabajo que tenías, que me gustaría incluso desdoblar un poco porque trabajaste, si no me equivoco, del lado de tu papá y del lado de tu mamá. Tuviste esas dos experiencias. Pero ya estando ahí, ya titulado, ya teniendo una responsabilidad ya muy concreta en la empresa familiar, algo que te equivocaste, que sabías que era una consecuencia negativa y nuevamente alzaste la mano a decir, yo fui, yo lo asumo. Bueno, es que yo creo que es la constante, ¿eh? No, si hay alguna cosa específica, no recuerdo ahorita algo, pero mira, el pecado del joven es creer que lo sabes todo, ¿no? Y eso yo creo que es un tema que la edad te vas dando cuenta que tienes mucho que aprender y a cualquier edad sigues aprendiendo pero el joven no lo ve, ¿no? Entonces yo creía que yo era muy buen empresario o ejecutivo o en la posición que haya estado y eso te hace cometer muchos errores. A lo mejor no tan graves, a lo mejor medio graves, ¿no? Pero siempre el decir, pues si te equivocas, acéptalo, ¿no? ¿Y te sentías más cómodo como sabías que era empresa familiar si la cagabas? Pues yo creo que lo hubiera hecho en cualquier circunstancia, ¿eh?
No porque sea, siempre mi familia con la que trabajé, yo empecé a trabajar con mi abuelo, después con mi tío Abuelo de parte mamá o papá. materna, en una zapatería. Fue mi primer trabajo a los 15 años. ¿Qué hacías? Pues yo creo que era chalán, pero yo me sentía que tenía un trabajo importante, pero la realidad es lo que se conoce como Como chalán, como corre, ve y dile. De 15 a 18 años trabajaba todos los días, bueno, de lunes a viernes. Yo estudiaba en la prepa en la tarde y trabajaba con mi abuelo. Iba ¿Con tu abuelo? directo con él. Iba por él a su casa, lo llevaba a trabajar y lo regresaba a su casa a comer. Yo ya me iba a comer a mi casa y de ahí a la prepa. Y esos 3 años que sin duda de mucho aprendizaje, pues desde hacer cheques, ¿no? Inventario, vender, ir al banco, me jalaba en temas de reuniones con fiscalistas o con auditores, venía conmigo en los desayunos y me explicaba, o sea, una muy buena mentoría de negocios. Entonces aprendí mucho, pero pues mi chamba era ¿Y de él qué chalanear, güey. aprendiste? De él como persona. Híjole, fíjate que él era muy buen publirelacionista, o sea, él cuando venía de saco, pues, normalmente traía un pantalón de vestir y una camisa de vestir, así trabajaba. Y su chamarra de Members Only. No sé si te acuerdas, te tocó, pero era en esa época muy para la gente adulta. Y cuando venía en saco, le digo, oye, abuelo, ¿por qué el cambio de look? ¿O qué? No, es que voy a ir al banco a pedir un crédito, entonces hay que parecer que uno tiene, ¿no? Entonces sabía cómo manejarse en cada situación. Y qué decir y qué preguntar. Como muy camaleónico. Camaleónico, pero Sin su perder su estilo, esencia. en su estilo, pero yo le notaba, o sea, tenía una plática con un mesero. Nosotros íbamos mucho a un restaurante a desayunar ahí en el centro de Guadalajara, que era donde estaba la zapatería donde trabajaba. Y cómo se llevaba con los meseros, las meseras, el cariño que la gente le tenía, los consejos que le pedían y cómo él contestaba. Pero después era la reunión con el fiscalista, entonces, pues, el tipo de plática que tenía, o sea, se adaptaba muy fácil al entorno, ¿no? Tenía esa gran habilidad. Y, y bueno, pues eso en esa edad que al vivir yo a lo mejor lejos de mi papá, que no lo veía tanto, pues la figura paterna en ese momento era mi abuelo, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar esos 3 años primeros con él. Y después mi abuelo murió y me fui a trabajar con mi tío. ¿Te pegó duro la muerte de tu Sí, abuelo? sí, fue la primera gran pérdida que tuve. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo dirías que hoy lo puedes articular, de decir, puta? Pues mira, los últimos 3 años de su vida, pues yo estaba pegado a él, ¿no? Fui el más cercano de la familia en esos 3 últimos años y le tenía mucho cariño, mucho respeto y es como si se tuviera muerto un papá, ¿no? Este, fueron meses difíciles y después como que ese recuerdo bonito de lo que había vivido con él, pues se te va quedando y te vas acordando de puros momentos lindos. Pero sí tenía 19 años, me acuerdo perfecto cuando me avisaron, que ya estaba a punto de morir, llegué a verlo además era ¿Te vecino hablaron por mío. teléfono? Yo trabajaba ya en ese momento para mi tío, me acababa de ir a trabajar con mi tío en una fábrica de zapatos. Nosotros somos zapateros del lado de madre y textileros de parte de mi papá. Entonces, mi tío tenía una fábrica de zapatos, me fui a trabajar con él 2 años. Y un viernes en la tarde nos hablaron y contestó mi tío, ya sí, me dijo, tu abuelo está a punto de morir, vamos para allá. Nos fuimos de la fábrica, nos fuimos a verlo y sí, murió un viernes en la tarde. Y pues una pérdida grande, ¿no? Que siempre lo recuerdo con mucho, y además era simpático. O sea, Me haces recordar a mi propio abuelo. Estos hombres muy carismáticos, demasiado carismáticos, que se salían con la suya, en el buen sentido de la palabra, ¿no? En una reunión, independientemente de cuál era el receptor, puede ser un gran ejecutivo o puede ser un mesero, ¿no? Y sabían qué decir, sabían cómo decirlos. O sea, mi padre también fue mi figura paterna
Pues hasta el día de hoy te diría, ¿no? Y me pegó durísimo cuando él murió. O sea, de hecho, mi vida cambió porque yo viví en Estados Unidos y decidí regresarme a México por la muerte de mi abuelo. Y bueno, esa es otra historia. Em, y entonces, cuando fallece tu abuelo, sigues trabajando con tu tío. Sigo con mi tío 2 años y en una fábrica de zapatos donde ya a lo mejor tenía un poco más de responsabilidad. Me metí a la administración, me metí a la parte de ventas y ¿Pero a qué la estudiaste? producción, administración de empresas, Ya. en carrera. Y después el estudio me empezó a gustar a partir de la maestría. Ya el estudio adulto me gustaba más que el estudio de joven, pero me metí más a aprender, o sea, como que la función de mi tío, también un gran mentor y alguien que le estoy muy agradecido, figura paterna sin duda también. Este, de hecho, digo, ahorita que terminé mi libro, decidí o sea, un defecto que tengo es que digo las cosas como son, ¿no? No, si no lo siento, no lo digo y no lo hago, ¿no? Esa parte de quedar bien, no entré a esa clase cuando la dieron. Trato de ser respetuoso y todo, pero no, si no lo siento, no, normalmente no lo hago. Y en los agradecimientos de mi libro puse a mi tío, ¿no? O sea, además de mi mamá, mi papá, mi hermano, puse a mi tío, con un bonito agradecimiento porque, pues sí, fue una figura paterna o es una figura paterna importante. ¿El abuelo no está en el libro? El abuelo no, porque decidí agradecerle a los vivos, no agradecerle a los muertos, ¿no? Entonces, aunque estoy muy agradecido, pero tomé la decisión de agradecerle a pura persona que pudiera leerlo, ¿no? Y que sintiera ese agradecimiento. Así como el carisma de tu abuelo, esa capacidad de adaptación, ¿cuál dirías que fue el principal skill que te dejó tu tío? Mira, mi tío es ingeniero industrial, entonces tiene toda esta parte de estructura que yo creo que le aprendí principalmente eso, ¿no? Yo soy muy estructurado y mucho mi abuelo, por ejemplo, no era tan estructurado, era ordenado, pero no tenía esa estructura, y mi tío sí la tenía. Y yo creo que esos 2 años de trabajar con él, mucho orden, procesos, me gustó. Y Estás hablando del año donde tenías 18 a los 20, ¿no? Aproximadamente con tu tío, yo creo que sí, de 18 a 20, 19 a 21. más o menos, 18 a 20. más o menos. 18 a 20. ¿Por qué la decisión de cambiarte de trabajo, de dejar de trabajar con él? ¿Qué pasó? En ese momento era como 94, 95 y hubo la crisis y la industria del zapato con las importaciones empezó a dificultad y mi papá me ofreció chamba. Se abrió una ventana de irme a trabajar con mi papá. Él tenía una fábrica textil para hoteles, cortinas, edredones. Tenía clientes importantes y decidí dejar la chamba con mi tío. Se cayó un poco, él estaba pensando cerrarla, ya no era seguramente negocio, y le platiqué de esta oportunidad y me dijo, tómala, pues aquí va para abajo, allá va para arriba, y fue muy buena oportunidad también trabajé 5 años con mi papá, para mi papá, aunque teníamos una relación, él me daba trato de socio, será un empleado de mi papá. Déjame hacer doble clic ahí por lo que acabas de decir. Corregiste tú mismo, es decir, con mi papá versus para mi papá. Bueno, pues era empleado, ¿no? Era empleado de mi papá. Y digo con mi papá al final también porque pues trabajaba con él, lo veía a diario. Yo me encargaba de la producción y de la administración y él se encargaba de las ventas. Y fue un negocio que iba creciendo mucho. O sea, sí en algún momento llegamos a tener muchos empleados, muchos pedidos y era un negocio con capacidad de crecimiento importante. Y ahí estaba, era la época en que yo estaba estudiando en la universidad. Entonces, para mí, yo sabía que tenía la exigencia de terminar la universidad, porque mi familia, todo, incluido mi papá, que fue futbolista, tiene una carrera de odontólogo,
pero mi mamá, mi hermano, todos, o sea, ¿Futbolista en dónde? ¿En qué equipo? jugó en el Guadalajara Ok. y en la UDG y en la selección mexicana. Que ahorita que es época mundialista está muy contento porque le hacen entrevistas todo el tiempo. ¿Cómo se Cada llama rato. tu papá? Nacho Calderón. Jugó 2 mundiales, el Inglaterra 66 y México 70. Y la verdad, pues es alguien muy, muy conocido, ¿no? Y a mí me tocó sus últimos años, pero yo me acuerdo bueno, la semana pasada fui a desayunar con él y la gente se paraba, lo saludaba, lo reconoce. Y ¿Tienes en la memoria del estadio a ver a tu papá jugar? fíjate que en el estadio no. Tengo en la memoria de entrenamientos y tengo en la memoria en los 80s, a principios de los 80s, que yo ya tenía a lo mejor 8 o 9, 10 años, él entrenó a los porteros del Guadalajara. Entonces yo iba a los entrenamientos del primer equipo del Guadalajara y en los partidos del Guadalajara bajaba a la cancha en el Estadio Jalisco y mi hermano y yo jugábamos fútbol ahí antes de que empezara el partido y había estadios llenos, ¿no? Y eso mi papá pues estaba muy cercano al equipo y por ende nos llevaba a nosotros. Me parece curioso e interesante cómo pudo tu padre desarrollarse ahora en el mundo empresarial. Yo creo que es un talón de Aquiles que tienen los futbolistas que luego hacer el brinco al mundo empresarial o dedicarse a otra cosa que no sea perseguir un balón se les complica. Y tu papá puede dar ese brinco al mundo textil, trabajas ahí con él. ¿Detectaste este performance como atleta de alto rendimiento? ¿Cómo pudieras describir esos 5 años con tu padre? Pues normalmente los futbolistas pues tienen cierto perfil, ¿no? Echado para adelante, competitivos. ¿Cuál era algo que tú disfrutabas y algo que no disfrutabas? Sí, yo creo que mi papá, bueno, de entrada mi papá, lo que le dio el fútbol, o gracias a lo que logró en el fútbol, que fueron muchas cosas, fue la disciplina y la persistencia, ¿no? Y eso es lo que se le veía en el trabajo. No tenía esa educación administrativa, no tenía pues, experiencia en negocios como tal. Mis abuelos, pues mi abuelo era doctor, o sea, era un doctor muy reconocido, pero no eran empresarios. Mi abuelo paterno. Entonces no tenía en la casa esa parte de ser empresario. Y él, por disciplina, constancia, mucho trabajo. O sea, parte de lo que yo hablo de productividad, pues yo lo vi con él en la productividad que se entendía antes, ¿no? De levantarte muy temprano y acostarte muy tarde, 7 días a la semana, y vas a tener éxito o puedes tener más posibilidades de éxito. Pero él era el que cortaba la tela y el que cosía y el que hacía la factura y el que hacía la cotización y el que, o sea, cargaba el camión, manejaba para entregar el pedido, o sea, hacía todo con un grupo reducido de colaboradores. Pero además, él dice que todo se lo debe al fútbol, ¿no? Porque el fútbol abrió, le abre y le seguirá abriendo hasta que viva todas las puertas. O sea, era impresionante cómo tenía garantizada que lo recibieran Claro. con los clientes, Para ¿no? ir a Porque vender, pues digamos que la puerta se abría con mayor facilidad que si tú o yo vamos a tocarla, ¿no? él sabía utilizar muy bien eso. Claro que si no tienes el respaldo atrás, pues no sirve de nada. No nada más ser una figura pública te ayuda. Sin duda tenía un gran producto, era muy trabajador y muy responsable, pero sabía eso y lo utilizaba muy bien. Entonces, el 99% de no nada más de los futbolistas, te diría de los deportistas exitosos de alto rendimiento, es que no tienen esa educación de qué hacer después y cómo aprovechar su fama y a lo mejor están cobrando 2,000 pesos por un partido de exhibición, pero pues de eso no puedes vivir o no puedes vivir bien como lo pudieras hacer siendo empresario, como hay algunos casos, o hacerte empresario, o hacerte comentarista, o Incluso hacerte como marca entrenador. personal le pueden sacar muchísimo más provecho, que ya llegáramos ahí en tu historia, que cobrando por la famosa talacha, ¿no? Que le llaman en México, ¿no? Que se rentan por ir ahí a jugar a rincones del país, ¿no? En el llano muchas veces. O sea, yo he terminado viendo en redes sociales grandes
figuras del deporte, del fútbol ya retirados que se prestan a que incluso se lastimen yendo ahí a canchas horribles, ¿no? Por seguramente les dan una lana. 5 años con tu padre. Un paradigma, un cuestionamiento que rondaba por tu cabeza, Carlos, que a lo mejor no estabas completamente de acuerdo con lo que sucedía y decías, bueno, es respetable porque es su empresa y es mi padre, pero quizás yo haría las cosas distintas. En la época que trabajaba con mi papá, bueno, yo creo que pensábamos muy diferente, yo muy estructurado y ya tenía cierta experiencia de negocios o de estudios y él más de hacerlo empíricamente, ¿no? Y de ir aprendiendo sobre la marcha. Y esa era como las discusiones que teníamos él y yo. Trató de apoyarme lo más posible y, y me escuchaba y me sentí muy tomado en cuenta en esa época. Y llegó un momento en que yo me quise eh, aprender ventas. O sea, yo sabía que no sé si el negocio, pero sí la parte más importante de un negocio pues es generar el ingreso, ¿no? Y el ingreso se genera en venta. Si no, no hay nada que administrar, ¿no? Exacto, nada que producir, nada que administrar. Entonces el cuello de botella era las ventas y salió una oportunidad de abrir una oficina aquí en Cancún. Entonces yo le dije, papá, yo quiero ir a abrir esa oficina y aprender y estar 15 días en Cancún, 15 días en Guadalajara, para, pues, para ver cómo se hace y visitar a los clientes y empezar a hacerme esa carrera de ventas. Y aceptó por un tiempo y a los 6 meses ya me dijo, oye, ya no quiero que estés yendo acá, te necesito acá en la producción y en la administración y ya teníamos aquí un vendedor que nos ayudaba y le dije que no me quería regresar. Tomé la decisión me gustó mucho Cancún, de quedarme aquí y le renuncié. Le dije, pap, ¿cuánto tiempo necesitas para contratar a alguien que haga lo que yo hago? Me dijo 3 meses. Le dije, perfecto. Y pasaron los 3 meses y me, me, me tomé un mes sabático. En vez de un año sabático, me tomé un mes sabático de pensar qué quería hacer y decidí hacer lo único que sabía hacer, que era vender textiles a hoteles y me quedé. Digo, había la oportunidad de regresarme a la parte familiar de los zapatos. Esa oportunidad siempre existió. Y en ese momento decidí quedarme en Cancún a vender textiles. Entonces ya como puse mi negocio propio, que lleva, ahorita en abril va a cumplir 26 años, que lo sigo teniendo, y fundé esa empresa de cero y empecé yo. Dime cuál era el driver principal de tomar esa decisión de quedarte, Carlos. Porque tenías comodidades, podías regresar a trabajar con la empresa, un papá con cierta fama y no creo que haya sido tan sencilla la decisión de decir, pues me quedo. Sí, digo, me pude haber quedado con mi papá, seguir trabajando el negocio o irme con mi mamá que tenía una cadena de zapaterías tiene una cadena de zapaterías muy importante. Sí tenía esas dos opciones y yo creo que es esa parte de rebeldía que siempre me ha caracterizado. No me gusta que me digan qué hacer, ¿no? Me gusta descubrirlo yo y eso me ha traído muchas cosas muy buenas y también pues muchas dificultades y muchos tropiezos. Pero yo creo que definitivamente esa parte de querer aprender siempre, de quererlo hacer por mí mismo y de ir descubriendo la vida, los retos que vas teniendo y salir adelante ha sido una característica mía de siempre, ¿no? Y ese es un buen ejemplo de decir, oye, voy a empezar de cero y me vine en circunstancias muy complicadas. Yo me acuerdo perfecto que del 99 al 2000, ese año nuevo fue muy icónico. Entonces era el día que se iban a acabar todas las computadoras y se El iba a mundo, se iba a resetear. acabar el Se mundo, iba a de hecho. acabar el mundo. Yo llegué a Cancún en agosto del 99. Yo renuncié con mi papá en diciembre del 99 y me pidió 3 meses, que era, digamos, hasta mediados de marzo. Entonces,
Yo ya estaba todavía trabajando con mi papá, pero ya pensando en qué iba a hacer. Invité a unos amigos, la clásica, oye, estás en Cancún, pues, te invita. Entonces vinieron 4 o 5 amigos a vivir a una semana de vacaciones para pasar Año Nuevo aquí. Y llegaron a mi departamento donde vivía, pues llegaron asustados, ¿no? Confírmame la info. Sé que era de interés social. O sea, vivías en un sitio del Infonavit y con un Chevy usado te movías en Cancún. Usado de 5 años sin aire acondicionado. Y yo en el departamento que había rentado no tenía todavía aire acondicionado. Más, tenía una cama, una mesa de plástico con 4 sillas y era todo mi mobiliario. Y un sofá cama que me había traído yo de Guadalajara para medio amueblar el departamento. Cuando vienen mis amigos, pues compro una litera, compro otra camita, pongo un aire acondicionado, o sea, medio acondiciono un poquito mejor. No, pues llegaron y se Creían que tenías asustaron. una casa en la playa o qué. Yo creo que sí, ¿no? O más comodidad, tan siquiera. Si no casa en la playa, sí, más comodidad, más espacio. Bueno, uno a los 3 días dijo, yo no puedo estar aquí, yo me regreso. El otro medio se acopló y otro, o sea, realmente se fue el agua, entonces no teníamos ni agua, o sea, complicado, ¿no? Y ahí te das cuenta que pues yo me tenía que adaptar, ¿no? Y era venir a vivir a un lugar que no conocía absolutamente a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por dónde empezaste? O sea, fue duro. Pero ¿qué fue lo primero que hiciste cuando tomaste la decisión de no regreso a Guadalajara? Chingue su madre, me voy a quedar en Cancún. ¿Qué es lo primero que hace Carlos? Porque al final, a ver, tenías que subsistir. Mira, yo empecé, primero tenía gastos muy, muy bajos. O sea, no tenía presupuesto para salir a cenar, ni que antro, ni nada. O sea, realmente era una renta muy, muy baja, comida, gasolina para ir a visitar clientes. Entonces, esa era una ventaja, ¿no? El no tener gastos altos. Y de ahí iba a picar piedra con clientes. Pero ¿de dónde sacabas el producto? Tú ibas, digamos que eras la fuerza de ventas de textileras. Empecé a representar gente. Entonces agarré, mi papá no quiso que lo representara, él me dijo, no, yo busco cómo vender. Entonces busqué otra persona que hiciera lo que mi papá hacía. Y después alguien que fabricara colchones de Guadalajara también, que fui su distribuidor, y alguien de blancos. Agarré 3 o 4 ¿Todos proveedores de fabricantes. Guadalajara? Uno de Mazatlán y 3 de Guadalajara. El que era competencia de mi papá, que en algún momento era mi cliente porque le vendíamos producto para que él revendiera hoteles, se hizo mi proveedor. O fui su distribuidor aquí y él estaba en Mazatlán, está en Mazatlán. Y me acuerdo que les cobré una iguala mensual de 3,500 pesos. Le dije, yo te voy a representar, pero necesito, entonces a cada uno les cobré 3,500, eran 4 o 5, pues eran un presupuesto de 15,000 pesos. Con eso pagaba renta, con eso pagaba No, eso gasolina, vivías. con eso vivía. Y, y de ahí empecé a atender clientes, ¿no? Ya era la parte de buscar a quién venderles. Todos los conocía de alguna forma, confiaron en mí y de ahí empecé. Un año no vendí absolutamente nada un año. Y siempre está pues el gusanito, ¿no? El diablito que te dice, Carlos, ¿qué haces aquí? Regrésate. ¿Para qué le sufres, no? Me acuerdo que mi mamá me decía, oye, pues ya regrésate, ya no te fue bien, fracasaste, regrésate. No, pues a mí era la energía que yo necesitaba, el combustible para seguir aquí intentando. Y bueno, al año, así un año después, me cayó el primer pedido grande. Y de ahí, pues ya empecé a crecer y empecé a generar un poco de infraestructura. Pero ese año sí fue bien, bien complicado. ¿Te dolió anímicamente que tu papá no quisiera que lo representaras? Al principio sí, al principio sí. Este,
O sea, él en algún sentido pues, tenía sus motivos, ¿no? A lo mejor yo como papá hubiera, oye, ¿cómo te apoyo? Te ayudo, es más, te doy la iguala y te doy un sueldo, o sea, como impulsarme en mi emprendimiento. Pero no lo hizo y bueno, pues me fui con la competencia y la competencia sí me apoyó, ¿no? De alguna forma y hasta hace muy poquito tiempo fuimos socios comerciales. Hicimos muchos proyectos aquí en Cancún con el otro proveedor. Y se lo respeté siempre, o sea, sí, seguro sí me dolió, seguro, porque en ese momento, pues, a los primeros que te acercas son, pues, a la familia, ¿no? Y él era, eh, en cierto sentido, pues, le hubiera hasta ayudado que yo le vendiera sus productos acá en vez de que él lo haga directamente y él me hubiera ayudado a mí. Tomó la decisión de que no, y ya me moví por otro lado. Alfonso Ruiz Soto, que es alguien que tú y yo compartimos, que la verdad es un gran maestro, el buen Ponchilingas de Semiología de la Vida Cotidiana, dice que todas las personas tienen las razones más profundas de ser como son y hacer lo que hacen. Seguramente ahí entra tu papá, tú y yo, cabrón, ¿no? Exacto. Sin embargo, después de todos estos años, ¿has podido tener la oportunidad de conversar con él acerca de ese tema en particular? Sí lo hice, no recientemente. Ahorita me he estado acercando más a mi papá en los últimos meses, pero sí lo hice en su momento. Cuando a lo mejor ya, como dices, ya no me dolía tanto, sí le pregunté y él me dijo, pues la zona de allá no me interesaba. O sea, él lo vio como un negocio, ¿no? Como decir, oye, es que esa zona a mí se me hace muy lejos, Puerto Sí, Vallarta, quizás aquel tema de su Mazatlán. hijo no cruzó ni siquiera por su Sí, mente, fue un tema estratégico, meramente estratégico. meramente de decisión y no fue un tema familiar. Y yo, como me dolió, fue visto desde un tema familiar, no desde un tema de negocio, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tiene razón. O sea, como dice el Ponchilingas, o sea, él tiene su razón y yo no soy quien para decir si está bien o no, aunque yo en ese momento hubiera pensado de actuar de forma diferente si es mi hijo, ¿no? Hoy como papá, ¿tienes dos o tres? Dos hijos. Una Como, niña y un niño. como papá, ¿has podido hacer este freno? Decir, a ver, traigo yo estos antecedentes y yo soy papá también. Obviamente tú me llevas un rato, yo tengo dos hijos, Santino y Enzo, de 3 y 6 años. Pero si hago mis altos, si freno y digo, ahora yo decido, como padre, ¿no? Estas Y en el mundo de, pues sí, del oficio de acompañar y educar a alguien más. ¿Has hecho estos frenos de decir, ahora yo decido esto? Sí, sí los hago y cada vez más frecuentemente, ¿no? Mira, yo siempre le he apostado al psicoanálisis. Desde que mis papás se divorciaron, me obligaron a ir con un psicólogo y he ido en diferentes etapas de mi vida. ¿Hoy sigue siendo? Terminé en diciembre. Me di un espacio de 6 meses, pero seguramente en 3, 4 meses volveré. Pero en diferentes etapas de mi vida he tenido diferentes sesiones de años, ¿eh? No, la última fue de 3 años y la anterior en mi divorcio fue de 4 años. Pero me gusta hacer como ciertos espacios de pausas. Entonces, tengo esa ventaja. De entrada, estoy trabajado a través de mi vida. Eh, Semiología de la vida cotidiana, que lo descubrí yo hace como 3 años para acá, me ha ayudado muchísimo también a entender estos temas de no transmitirle a tus hijos toda esa carga o huella de abandono, como dice Alfonso, hacia ellos, ¿no? Y- pero también, pues es algo que vas a ver en muchos años. O sea, como decir, oye, ¿eres buen padre? Pues no sé. O sea, pregúntame en 20 años, ¿no? A ver cómo salen. Pero en 20 años te vas a hacer esa pregunta y dices, híjole, pues no sé, espérame otros 20 años. O sea, son cosas que no se ven tan rápido. Pero yo creo que yo sí tengo muy claro qué no me gustó o qué no me funcionó de mi infancia o de mi adolescencia o mi juventud temprana y trato de transmitírselos a mis hijos, tanto en hechos como
con un razonamiento para que entiendan por qué tomo decisiones como las tomo, ¿no? Y seguramente me voy a equivocar en muchas cosas o me he equivocado en muchas cosas, pero tan siquiera que ellos tengan la posibilidad de entender desde qué punto de vista lo hice para que si sale mal, bien, regular, sepan de dónde vino el razonamiento. Ya. Esta relación que tienes con ellos hoy, un papá de 51 años que él se lanza al mundo del contenido, que muchas veces las redes sociales, el YouTube, ¿no? Es como para cierta edad, ¿no? Está categorizado muchas veces, pues es que los chavos son los que están moviendo ahí el mundo del contenido y tal. ¿Qué tipo de conversaciones has tenido con ellos? ¿Cómo te ven, no? Dado que después de 30 años de carrera empresarial, se te ocurre empezar a crear contenido y construir una marca personal. ¿Cómo ocurrió eso, Carlos? ¿Y cómo han sido esas charlas con tus hijos? Bueno, ocurrió multifactorial, ¿no? Pero yo decidí crear contenido por diferentes factores y uno tiene que ver mi hija. Mi hija trabajó conmigo 6 meses. Yo de entrada no me gusta que mis hijos trabajen jóvenes, ¿no? Me opuse. Yo empecé a trabajar a los 15 años y aunque era chalán, en mi mente de joven pensaba que era una responsabilidad muy importante, ¿no? Y yo dije, prefiero que mis hijos se dediquen a ser jóvenes, ser adolescentes, estudiar y ya habrá tiempo para trabajar. Para mí es importante no brincar las etapas. A mí me cobraron facturas todas las etapas que me brinqué. Entonces trato de que ellos no lo hagan. Pero mi hija entró a una carrera que no le gustó o se le hizo complicada y a los 6 meses me dijo, pa, esto no está funcionando, me quiero salir. Le dije, ok, salte, pero te vienes a Cancún. Ella vive en Madrid. Te vienes a Cancún a trabajar conmigo un semestre y algo aprovechas, ¿no? Y ya decides qué nueva carrera quieres estudiar. Sí, pues se vino un semestre, le puse ciertas actividades y una de esas, para entrar a trabajar conmigo, mis colaboradores necesitan certificarse de lo que se llama el DPP, Dominio de la Productividad Personal. Es una certificación interna que saqué hace como 10 años, que es como ser más productivo, ¿no? Es un poco los inicios de lo que hoy comparto abiertamente. Y yo le puse de tarea que me trajera 5 oportunidades de negocio relacionados un poco a lo que ella veía en los negocios. Entonces ella vino y una de sus propuestas fue eh, internacionalizar el DPP o hacerle una aplicación, un software as a service, ¿no? Que en ese momento estaban muy, muy de moda. Y hacer una aplicación para llevar la productividad a otro nivel. Ella dice, es que yo no soy muy organizada y esta certificación me ayudó mucho a organizar. Entonces fue un punto así verde de decir, híjole, ahí tengo una oportunidad. Y otra que es, yo di clases hace 20 años en la universidad. Me invitaron a suplir a un profesor por un año en 7º y 8º semestre de carrera de administración de empresas. Y fui a dar clase a los 28, 30 años, muy joven. Y yo apunté en ese momento en mis metas a largo plazo, quiero volver a dar clase a la universidad. Se me hace muy satisfactorio venir y transmitir algo que yo sé a gente más joven para que ahorrarle un poco del proceso del tiempo. Y así lo tenía yo. Entonces llegó un momento, y digo en mi crisis de los 50, cuando tenía 48, 49 años, pues me dio por eso. O sea, esto es una consecuencia de mi crisis de tener 50 años y decir, oye, ya tengo suficiente experiencia como para transmitirla, pero también estoy todavía muy joven para tener muchos años en esto. Y dije, regresar a dar clase a un colegio, pues a una universidad, a un salón, a 30 alumnos, pues se me hace que ya no va, ¿no? Ya. ¿Y fue una publicación en redes? ¿Fue un docu? ¿Fue un libro? ¿Fue una charla con tu hija cuando tomaste esa decisión? Yo cada año reviso mis metas a largo plazo. Entonces, ¿En diciembre o en enero? A veces lo hago en diciembre. No, empiezo a hacerlo el 15 de diciembre más o menos y termino la primera semana de enero.
aunque es un proceso que lleva poco tiempo ya, pero necesita maduración para ir aterrizando bien las ideas. Entonces yo cada año veía que yo quería, a mis metas a largo plazo, quería compartir experiencias. Entonces fue como que ciertas cosas que me llegaron en ese año y que al sentarme a ver mi proyección a largo plazo venía esa parte, tú quieres regresar a dar clases, pero ya no era la época de regresar a dar clases. Entonces, ¿cómo puedo compartir lo que a mí me ha costado aprender y de lo cual creo que soy muy bueno? Y además se habla poco, porque yo no hablo de emprendimiento. Oye, ¿tienes mucha experiencia en emprendimiento? Creo que muchísimo. Pero hay gente muy, muy buena hablando de emprendimiento, muchísimo. Entonces, o de finanzas personales o de cosas, o sea, hay muchos temas que están muy tratados ya en redes sociales. Y yo escogí y alineé cinco temas que me apasionan, que me gustan y que creo que soy muy bueno. Y el primero fue dominio del tiempo. Mm. Y ahí te metiste de cabeza. Algo que quiero resaltar, que te escuché decir que me pareció una genialidad, Carlos, en una entrevista que tiene poco que sucedió. De hecho, en tu natal Guadalajara. Que tú cuando tomaste esta decisión de crear contenido y compartir tus experiencias vía red social, dijiste muy bien, voy a hacer esto los próximos 50 años de mi vida. Me volaste la tapa. ¿De dónde viene esta capacidad largoplacista que es muy impopular? O sea, que alguien te diga, esto lo voy a hacer los próximos 50 años y tienes 50 años de edad, es bizarrísimo. Y justo cierro con esto. El libro de Grit, que es parte de La razón de existir de Gritones Podcast, el libro de Grit de Angela Duckworth, que habla acerca de resiliencia, perseverancia, pasión, determinación, el componente clave es por largos periodos de tiempo. O sea, no te esperes maestría, no te esperes poder mejorar o poder impactar de manera importante si lo haces 1, 2, 3, 5 años. Y tú dices 50 años. ¿Qué te picó? O sea, ¿qué te picó? ¿De dónde viene este mindset? Ahorita te voy a contestar eso, pero antes de eso, ahorita que me decías de tus hijos que son chicos, otra cosa por la que comparto contenido es para llegar a mis hijos. O sea, cuando crecen los hijos, la comunicación, tengo muy buena comunicación y relación con mis hijos, pero lo que dicen los papás normalmente no es lo correcto, ¿no? Entonces, otra de las cosas es comparto contenido principalmente para que me escuchen mis hijos. Y ellos pues, oye, que tu papá de cincuentón empieza a compartir contenido y hacerse youtubero y tiktokero y eso, pues no es una decisión muy, muy bien tomada por ellos. Hoy lo respetan y les gusta, pero ¿sabes quién? Mis principales escuchas son mis hijos y amigos de mis hijos. O sea, mis hijos yo creo que empezaron a valorar mucho lo que yo subía cuando sus amigos, oye, ¿ya viste lo que tu papá subió? Tiene razón. Entonces fue muy buena forma de llegar con información valiosa de forma indirecta, ¿no? Eso también fue una de las razones por la que empecé a compartir contenido. Ahora, lo de los 50 años es que genuinamente así lo creo, ¿no? Y yo sí creo en que todo tiene que ser a largo plazo. Cuando yo digo 50 años, pues la respuesta normal es, oye, pero pues a lo mejor te puedes morir mañana. Pues sí, me puedo morir mañana, pero también no me puedo morir mañana, ¿no? Entonces, el mensaje que yo me mando, porque esto es una frase que me lo digo primero a mí mismo, es decir, Carlos, ¿encontraste tu pasión? ¿Encontraste tu proyecto de vida a los 40 y tantos años? Y me voy a morir haciendo eso. No tengo ni la menor duda, ¿eh? No dudo. Yo creo que mi vida pasada empresarial, tuve muchas dudas de negocios y que si estaba en lo correcto y yo creo que cometí muchos errores o perdí mucho enfoque por esas dudas. Hoy no tengo ni la menor duda que me voy a dedicar a esto los próximos 50 años de mi vida. Y hay una anécdota de la semana pasada, venía en un vuelo, y me encontré con un conocido que también comparte este contenido y está en la industria y nos pusimos a platicar y le dije esta frase.
me quiero dedicar a esto los próximos 50 años de mi vida. Porque me preguntó, oye, ¿y te gusta lo que haces? ¿Cómo ves el futuro? Tu futuro, ¿no? En este proyecto o en esta etapa. Le dije, pues mira, me gusta tanto que me quiero dedicar los próximos 50 años de mi vida. Adelante iba un señor en el avión, me volteó a ver, un señor que después supe que tenía 70. Nos bajamos del vuelo, yo iba caminando con mi maleta para salir y se me acercó el señor, 70 años. Me dice, oye, ¿a qué te dedicas? Así, caminando hacia la salida. Un empresario de aquí de Cancún, un empresario que venía a Cancún a hacer negocio, ¿no? Le digo, no, pues comparto contenido. Me impactó lo que dijiste. Yo te lo voy a robar, pero voy a decir 30 años, ¿no? Porque tengo 70, 30 años. Le digo, ¿sabes qué? Es que no importa los años que digas, es decir, a esto le estoy apostando. Y no es qué quiero lograr en un año, qué quiero lograr en 5, en 10, qué quiero lograr en 50. Cuando tú tienes una visión a tan largo plazo, un año y 5 años son muy, muy corto plazo, ¿no? Entonces, yo tengo 2 años en esto. ¿Es mucho o es poco? Pues es que es relativo. Si voy a estar 50 años y llevo 2, pues me quedan muchos más años por hacer que los que llevo. Y sí es una frase bien potente. Es súper potente. O sea, ahorita estoy viendo un docu en Disney Plus de los Beatles, producidos por Ringo Starr y por Paul McCartney, ¿no? Y justamente ahí ves cómo estos güeyes se la pasaban tocando 7, 8 horas diarias por un lapso aproximado con sus descansos, si quieres, de 10 años, antes de ser lo que todo el mundo conoce hoy como The Beatles. En una entrevista también de repente les decían, oye, ¿cuánto tiempo llevan tocando juntos? 40 años. El grit se manifiesta no por talento necesariamente, sino por esfuerzo por largos periodos de tiempo. Así que tu frase, Carlos, por supuesto que es de muchísimo impacto y la quiero juntar con el tema de la productividad con bienestar. O sea, ¿cuándo fue esa epifanía? Porque yo aspiro que llegues a más de 100 años y te quiero ver rompiéndola, creando contenido, sirviendo, agregando valor en la vida de las personas, hablando de tiempo, de productividad, hablando de adueñarte de tu vida, como tienes varios programas, mentorías, etcétera. Pero ¿cómo te cayó el 20? O sea, está poca madre todo eso, pero es un tema integral. Sí, es un tema integral. Y además, cuando tú hablas de tiempo, hablas de todo, porque todo está lleno de tiempo. O sea, ahorita estamos invirtiendo tiempo, ¿no? O sea, es simplemente, te da el permiso de poderte meter en todas las áreas de la vida de todas las personas. Y yo trato mira, me imagino que también te pasa a ti, cuando empiezas una cosa es tu vida personal, cómo la lleves, y otro es cuando empiezas a compartir contenido, la parte de la congruencia. Entonces, la persona que más aprende y más avanza soy yo mismo de lo que yo digo, porque tú dices la frase de los 50 años, pues de entrada me tengo que cuidar de salud, ¿no? O sea, si quiero durar 50 años, pues tengo que hacer esfuerzos adicionales que a lo mejor que antes no hacía, como hacer ejercicio, pesas, comer mejor. O sea, me costaba trabajo esa área. Ahorita le estoy metiendo más atención porque tengo el compromiso de durar muchos años haciendo esto. En tu caso fue darte cuenta por la meta y por el mindset que tienes de voy aquí a 50 años, entonces tengo que cuidar mi salud, tengo que cuidar mis actividades, o realmente te pasó algo, porque también está esa parte de la vida, ¿no? Que luego tenemos que morder el polvo y entrar en el quirófano o que nos pase algo grave para que nos caiga el 20 y despertar. En tu Y, ¿cuál fue? En mi Y fue el divorcio, fue mi divorcio, pero tú tienes razón y yo lo que quiero transmitir mucho es, no necesita pasarte eso para agarrar conciencia. Yo, mi esfuerzo es que tan siquiera en las generaciones jóvenes, ¿no? Hablando de mis hijos
de 20s. Oye, aprende en cabeza ajena, no te tiene que pasar a ti, no tienes que ir a compartir conocimiento o información porque te estuviste a punto de morirte, porque tenías jornadas de trabajo de 18 horas. Yo tuve jornadas de trabajo muy, muy largas, no me pasó nada porque me di cuenta a tiempo de que no era el camino correcto, ¿no? Y es lo que me preguntabas, productividad con bienestar. Y esta productividad con bienestar, con intención, no nada más se trata de ser productivo. Yo creo que yo fui muy productivo desde muy joven, muy, muy joven. Este, me faltó la segunda parte, de productividad con bienestar, ¿no? O sea, era muy productivo, trabajaba mucho, después entendí, empecé a trabajar menos, empecé a cuidarme. Pero la otra parte es la intención. O sea, asegúrate de apoyar la escalera en la pared correcta, porque no te sirve de nada ser sumamente productivo si en lo que estás trabajando no te va a llevar a lo que tú quieres lograr. Y esa segunda parte fue la que empecé a descubrir a partir de mi divorcio. Y mi Y fuerte fue por mucho mi divorcio. Fue un divorcio muy, muy complicado, muy difícil, 3 años. ¿Dónde estabas colocando tu escalera antes y dónde está hoy? Yo creo que esa parte yo creo que mi escalera antes la colocaba en uno y me subía 2 escalones y no, y me iba y me movía a otro. Hice muchos negocios, por ejemplo, pensando que el negocio que iba a hacer era el que me iba a dar esa pasión, ese gusto, ¿no? Y hoy lo entiendo de que no. O sea, el enfoque es importante en lo que hagas, incluidos los negocios, ¿no? Y yo creo que mis negocios actuales que todavía tengo son negocios pequeños, no los hice grandes porque estuve muy desenfocado. Y yo creo que para hacer un negocio importante, grande, hay que enfocarse. Si es tu meta, que en mi caso era mi meta, tener un negocio muy, muy grande. En su momento. En su momento de los 20, pues sí, que me hice empresario, a lo mejor de los 25, 26 a los 42, esa era mi meta, pero no tenía la disciplina, era muy productivo, utilizaba bien mi tiempo, tenía todo el conocimiento, pero no tenía el enfoque. Y no tenía el enfoque porque no me apasionaba. Ahorita, a raíz de mi divorcio, de ese proceso donde aprendí mucho, entré el día siguiente que empecé a tener problemas con mi ex esposa, no nada más tenía una terapia, tenía 2 terapias a la semana, ¿no? Cogí un hombre, una mujer, y iba 2 veces a la semana con 2 personas diferentes a terapia durante un año, ¿no? Porque empecé un proceso de autoconocimiento. Yo creo que siempre he sido de que yo soy la solución yo soy el que me meto en problemas y yo soy el que salgo de los problemas, ¿no? No le echo la culpa a los demás. Que se requieren diferentes skills. Claro, totalmente. Y eso me empezó en este proceso que a trabajar para entender por qué era quién era y qué quería mejorar en mi vida. Y ese proceso de automejora, que es mi tema 5, el cómo entrar en un proceso de automejora, me llevó años después a entender que lo que yo quería hacer era compartir. Y compartir, hay muchas formas de compartir, entre ellos compartir a través de lo que estamos nosotros digitalmente, ¿no? Hoy, ¿dónde está la escalera? ¿Dónde está recargada? Yo creo que es esta parte de en qué tengo que aprender yo para generar la mayor cantidad de valor a la gente. Puede ser uno a uno, o sea, no, porque tampoco digo es que quiero llegar a millones, ¿no? Puede ser uno a uno, y a una persona le puedes generar mucho valor para que esa persona a su vez Multiplíquela. lo haga a su gente alrededor. O puede ser uno a unos cuantos, ¿no? A uno a 20 o a 25 o a 15 o contando con tus mismos colaboradores o tu familia o tu círculo cercano de amigos. O puede ser uno a muchos, como puede ser las redes sociales. Si te ven 1,000 o 10,000 o 100,000 personas en un video de TikTok o de YouTube, bueno, llegas a mucha gente. Entonces,
Yo, fíjate que desde el día 1 escogí 5 temas y hoy, 2 años, 3 años después, son los mismos 5 temas que quiero dedicar mi enfoque. No quiero salirme de eso, porque esos 5 temas me apasionan, soy bueno y creo que puedo transmitir mucho, ¿no? Ahí está recargada la escalera en este momento. ¿Tuviste una especie de reconciliación o hacer las paces con esa pasión que hoy me transmites claramente de crear contenido cuando te empezaban últimamente a preguntar a qué te dedicas? Digo, tuviste un impacto increíble en el avión con este señor de 70 años, pero una persona de 51 años que te preguntan a qué te dedicas y que te diga soy creador de contenido, ¿al principio te daba resquemor? ¿O desde el día 1 dijiste, este es mi nuevo oficio y me vale madre cómo lo tomen? ¿Cómo viviste ese proceso? Fíjate qué interesante pregunta, porque sí, sin duda, a ver, me llevó, una vez que decidí empezar a compartir contenido, me llevó un año hacerme a la idea de en quién me tenía que convertir yo para poderlo hacer. Y de ver todas las cosas que hay alrededor, ¿no? Como es la gente, lo que te pregunta la gente, o la parte de que no va a ser bien recibido, porque que alguien se salga de la caja no es bien recibido. Y no necesariamente es por mala fe, ¿no? Pues hay un movimiento brusco, pues, ¿qué está pasando aquí, no? La gente, Sí, o sea, somos tú no renuentes eres al así. cambio. ¿Qué te picó, Carlos? ¿No? Entonces investigué mucho y leí mucho y consumí mucho contenido al respecto para saber la gente que había iniciado, qué había vivido, para yo decidir si era lo que yo quería, pagar ese precio. Eso por un lado. O sea, yo perfectamente tenía consciente en qué me estaba metiendo y los precios que iba a tener que ir pagando y que sigo pagando, ¿no? Porque tampoco he logrado gran cosa. O sea, es un proceso, pero tengo muy claro qué quiero y sobre eso me voy haciendo Muy bien. el camino. Entonces, por ese lado tenía claro por terceras personas en lo que se habían metido y por otro lado, la verdad es que nunca me ha importado mucho lo que piense la gente de mí. O sea, he tratado de ser disruptivo y enfocado a lo que ¿Pero te yo, costó trabajo al principio? sin duda. Sin No, duda. bueno, me ¿A qué costó te dedicas? trabajo, Soy creador de contenido. no, pero ¿Qué es los eso? primeros videos que grabé, yo podía estar platicando contigo muy bien y me ponías una cámara, o sea, yo solo selfie, grábate y di, hola, voy a subir y me trababa. O sea, es complejo desde tú mismo enfrentarte a eso. Y sí, y la gente, pues la carrilla, como dicen aquí de los amigos, Bueno, este, nunca faltaría digo que la opinión pública es como el ombligo, que todo el mundo tiene una, para bien y para mal, ¿eh? Hagas lo que hagas, siempre va a haber esa opinión pública. ¿Cuál dirías que fue el precio más alto que tuviste que pagar cuando reconectas con tu pasión, cuando empiezas a colocar la escalera en el lugar correcto? ¿sabes qué? Es que no te puedo decir que pagué un precio alto en nada. O sea, todo fluye. Yo creo que cuando dice, ¿cómo saber si estás en tu escalera, si tienes tu escalera apoyada en la parte correcta, te cuesta trabajo hacerlo o sale natural? Y no digo que sea fácil, ¿eh? Porque he invertido muchas horas, tiempo, estudios, en todo. Me he preparado eh, fuertemente, pero híjole, sales de tu casa y bueno, y también ha habido retos y dificultades, pero sales con unas ganas que es fácil hacerlo, es fácil afrontarlo y ese hambre de querer aprender más. Y yo creo que no tengo mucha claridad de las metas de lo que quiero lograr en el futuro, en este negocio o en este proyecto o en esta parte de compartir, porque al final del día estoy aprendiendo, estoy en la etapa de aprendizaje para poder compartir lo más posible. Y eso es lo mejor de todo, ¿no? Que no está todavía estructurado que te limite a ir explorando todo lo que existe. Considero que
quizás estás de acuerdo, una característica de estas actividades de flujo en donde se junta la curiosidad con el skill, en donde pierdes noción del tiempo y del espacio, no hay expectativa. Eliminas la expectativa, se va a la chingada, entonces tú tienes claridad que lo vas a hacer hasta tu último suspiro, venga lo que se venga. Te la vas a pasar bien, pues. O sea, el bottom line es ese. Mi pregunta con doble sentido es, ¿cuál ha sido el momento más difícil? Es que en realidad no hay un momento. Bueno, pues sí hay que hacer el esfuerzo, sí hay que hacer acciones, sí hay que hacer cosas. Y ahí construye un poco dándole todo el crédito otra vez a Alfonso Ruiz Soto, ojalá un día nos escuche. Este, sí, carajo, ¿no? Porque puta, qué comercial estamos aventando, Alfonso, pero justamente él decía, oye, yo te ayudo a construir la escalera, pero tú la subes. Sí, usaste una palabra bien, bien importante, la expectativa. Yo creo que estaba pensando ayer de que un buen libro que me gustaría en algún momento escribir es, yo en algún momento voy a hablar de la felicidad, es el tema 4 que tengo alineado, pero que está asociada con la expectativa. Es bien difícil que te vaya, es bien difícil que te vaya mal si tu expectativa es baja. O sea, si tú tienes una O si no expectativa existe, baja güey. o cercana a cero o cero, no hay forma de que te vaya mal. El viaje va a estar poca madre. O sea, Indiscutiblemente. Y el viaje es desde un viaje real físico a un lado o tu viaje llamado vida, que es tu viaje más importante. Entonces, eso no se trata de no hacer nada, ¿eh? Porque creo que a ti te ha costado mucho trabajo estar donde estás y hacer lo que haces, pero no lo sufres. Lo disfrutas y te preparas y le vas y, oye, no te funcionó aquí, pues le buscas por acá y aprendes. Y, o sea, es un mundo lleno de aprendizaje y de esfuerzo y de trabajo y de horas, pero cuando te apasiona y tu expectativa es cercana a cero, no hay posibilidad de que te vaya mal. totalmente. Antes de ir cerrando la conversación, Carlos, que ha sido una delicia, ¿cómo se ve tu agenda? ¿A qué le dices que sí? ¿A qué le dices que no? ¿Cómo se ve ese bienestar? Mira, yo creo mucho en la agenda flexible. ¿Qué te da la agenda flexible? La posibilidad de moverla dependiendo de las cosas que te importen en ese momento. A lo mejor se ve llena y también creo en los espacios entre un bloque de tareas y otro bloque de tareas, o sea, que haya aire en la agenda para que eh, exista esa posibilidad de disfrutar el momento. Yo creo mucho en el hoy, en el día, en este momento que estamos viviendo. Y para disfrutar, tiene que haber un tiempecito entre cosa y cosa que te permita el disfrutar lo que hiciste. Si tú te sales de tu casa a las 8 de la mañana y regresas 8 de la noche y en esas 12 horas no hubo momentos de Bueno, disfrute, la gente que dice no comí y hay que aplaudirles o qué. Andan en chinga. así se entiende, ¿no? Que ayer escuchaba una entrevista que se lo decía como con gozo, decir, no, es que trabajo 7 días a la semana, 14 horas al día y se sentía como esa parte de éxito, ¿no? Y yo digo, es que eso es el antiéxito. Digo, el éxito lo relaciono con la felicidad, ¿no? Entonces, ¿a qué venimos? Pues a ser felices. Tu felicidad puede ser diferente a la mía, tu concepto de felicidad, pero al final del día tienes que aprender a disfrutar y a ver y autoobservarte y eso te lo dan los espacios en la agenda. Y además la agenda flexible que te permita poder modificar dependiendo de tus intereses y tus... Ahora entiendo esa parte, pero en tu caso, tu agenda, ¿cómo se ve un día? En términos generales, o si quieres ir al detalle, mejor aún, pero ¿cómo se ve un día de Carlos Calderón? Mira, mis días en Cancún son los más rutinarios que tengo. Me levanto a las 6:15 de la mañana, agradezco 10 minutos, que es acostado en mi cama pensando, y pueden ser cosas desde amanecer vivo. ¿Mentalmente o escribes? Yo lo hago mentalmente. Desde estar vivo, desde algo bueno que me pasó ayer o de lo que quiero que hoy me pase. Son 10 minutos para amanecer. Medito 20 minutos con una aplicación. Ya digamos, prendo la luz, me levanto,
estoy muy metido en la parte de salud, entonces me echo mi vinagre de manzana con agua tibia. Es lo primero Para alcalinizarte. que me tomo para alcalizarme. Después mi jugo de hueso, mi caldo de hueso con limón, es lo segundo que tomo. Y de ahí ya empiezo a planear mi día, 15 minutos, ver cómo va a estar el día para ponerme en mentalidad de lo que tenga que hacer. Me meto a bañar y llego a la oficina. Me meto a bañar, me arreglo y llego a la oficina normalmente 5 para las 8. Y ya de mi oficina empiezo a trabajar en mis pendientes, ¿no? Estoy en mi tiempo, mi mayor parte de mi tiempo se lo dedico a este proyecto de Hazte dueño de tu vida, le llamo yo, o sea, es el nombre de mi proyecto, y empiezo a trabajar en bloques de tiempo. De ahí, normalmente, también aprovecho, me ajusto mucho a no tener los tráficos, los pequeños tráficos que hay en Cancún, pero al 10 para la 1 salgo de la oficina, me voy al departamento para hacer 1 hora, hora 15 de ejercicio. Trato de no fallar, estoy súper aplicado, pesas y cardio, 1 hora, hora 10, que yo asocio el cardio, que me subo a la caminadora y veo a Alfonso Ruiz. O sea, es mi momento con Alfonso y yo, pongo mi iPad. Aparte es un super hack, porque a lo mejor muchas veces no es encantador hacer cardio, pero dices, güey, qué chingón, porque me toca mi sesión con Alfonso, entonces lo asocias con placer. Claro, en realidad. y aprendo mucho, estoy en la caminadora y me funciona muy bien ese dúo de aprender y verlo. Un último quote de Alfonso, ya, porque ya se está pasando, está monopolizando esta sesión. Pero si no me equivoco fue él, y si no, no importa. Decía que la definición de productividad únicamente relacionada al dinero es el concepto más improductivo que existe. Es esto que tú has ido desarrollando en tu vida personal de manera experimental, incluso lo puedo decir. Es una productividad total. O no es nada más generar lana. Tenemos tantos ejemplos de generar lana. ¿No? Dicen que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Y ya está. Y pasó volando su vida, pasó volando la salud, pasaron volando los hijos, pasaron volando el mar, pasó volando la naturaleza, pasó volando todo, cabrón, ¿no? Y luego acostado ahí en una camilla, porque todos somos iguales en una camilla, pues lo único que quieres es recuperar tu salud. Y ni con todo el dinero del mundo puedes recuperarlo, ¿no? Perdemos la perspectiva de lo importante. Yo hablo de 7 riquezas. Y digo, son 7 riquezas que no inventé yo, nada más les di el número y la connotación, que hablo riqueza en tiempo, que para mí es la número 1 porque es la que tú decides, o sea, a lo que le vas a dedicar tu tiempo es lo que decides que sea importante para ti. Entonces, riqueza en tiempo, riqueza en salud y además riqueza en salud en 3 dimensiones. O sea, salud física, salud mental y salud emocional. Porque normalmente asociamos la salud a la salud física, pero la mental y la emocional son igual de importantes las 3. O sea, son una trilogía que tienes que cuidar y mucho. La riqueza espiritual, lo que cada uno entienda como riqueza espiritual, riqueza familiar, riqueza social, riqueza intelectual y riqueza económica. Y claro que el dinero es muy importante, pero no es lo único. ¿Deliberadamente lo pusiste hasta el final? Un poco sí, porque siempre que hablamos de riqueza lo asociamos solamente con dinero. Entonces lo puse al final no porque sea la menos importante necesariamente, sino porque es la más obvia. Ya. Pero las otras son, o sea, y no es de que, o sea, depende mucho de la etapa de vida que estés y de tus intereses, a cuál le dedicas más tiempo. A lo mejor un joven de 20 años, la salud no es tan importante como para el de 70. Pero así le dediques poquito tiempo, tienes que saber que es importante y tienes que hacer lo que tengas que hacer dependiendo de tu etapa de vida para cuidarla. Entonces, y también la que menos tengas, ¿verdad? O sea, Me hiciste recordar un libro que se llama Die with Zero.
muere en cero. ¿Ya lo leíste? Me hiciste recordar así, tal cual, cómo te describe en qué etapa estás. O sea, imagínate la gente que gana mucho dinero y demás para irse un día a esquiar, por ejemplo, de nieve, ¿no? Y está chingándole todo el tiempo y dice, ya me voy a ir a esquiar y tiene 70 años. ¿Qué vas a ir a esquiar a los 70 años? ¿Imposible? No, no imposible. Pero quizás con mucho menos dinero, quizás menos comodidades, pero hubieras ido a esquiar a los 30, 40, Lo hubieras 50, te lo hubieras disfrutado más. pasado poca madre, ¿no? Perdemos esa perspectiva. Y de la agenda, nada más para terminar, la tarde trabajar con bloques de tiempo y normalmente me duermo temprano o llego a la casa a 8 de la noche, ceno algo ligero y 9:30 estoy listo para acostarme. Pero hay dos cosas importantes que en la agenda no debes de perder, y que es la parte de la planeación del día en la mañana. O sea, realmente dedicarle media hora, 40 minutos para decidir qué vas a hacer en tu día y que lo que vayas a hacer en tu día vaya alineado a lo que para ti es importante. O sea, sí hay que destinarle tiempo. No es nada más salir al mundo a ver qué me toca hacer. Y eso es a base de planeación. Esos minutos de planeación son muy importantes. Y en la noche también tener la parte de qué aprendiste del día. O sea, yo creo mucho en la automejora de poquito en poquito todos los días a grandes mejoras una vez al año, ¿no? Entonces, si tú regresas a tu casa y haces un análisis de 10 minutos de qué es qué te gustó de tu día, qué hiciste mal, qué puedes mejorar, o sea, sacar esas breves conclusiones. Entonces, la automejora, el agradecimiento. Yo creo la gratitud y el agradecimiento es algo que le he dado mucha conciencia y mucha forma a mi vida en los últimos años para muy bien, ¿no? Esta parte de sentirte agradecido por lo que eres, por lo que tienes, que es la parte de gratitud, pero también hacérselo ver a la gente que te rodea o que te hizo pasar algo positivo durante el día, escribirle un mensajito, una llamada, porque vamos por la vida creyendo que somos autosuficientes y la realidad es que no, es que necesitamos de mucha gente alrededor, desde el que te abre la puerta o el poli que te cuida el depa, quien sea, ¿no? Entonces, esa parte en la noche la procuro mucho, el mandarle 1 o 2 mensajitos a gente que me hizo algo que me gustó. Y por último, hacer el ritual para descansar, ¿no? Porque la productividad anterior le quitabas al sueño, ¿no? Que decían, es que yo duermo 4 horas, soy bien productivo. Bueno, ya hoy está 100% comprobado que tienes que dormir las horas que tienes que dormir, ¿no? Cercanas a 8. Entonces hay que hacer un ritual de pocos minutos en la noche para que trates de descansar lo más y mejor posible para que el día siguiente sea un ¿Y día cómo es ese disfrutable. ritual? Bueno, te tienes que... Cada uno Digo, el que debe a ti te de funcione. hacerlo. Yo me relajo, estiro un poquito, 1 minuto en las noches, y en mi caso veo tele, ¿no? Veo, Es tu dependiendo del manera mood de que esté, 15, desconectarte. 20 minutos. Hay quien puede ser leyendo, puede ser escuchando música, es- pero mi ritual es Ese esa de parte de mandar estiramiento. mensajitos, ese capital social. Qué buen hack. Bueno, Qué buen hack. capital social, claro que lo es, pero también lo haces, o sea, yo mando un agradecimiento a alguien más por mí que por él, Sí, de ¿no? manera consecuente, la verdad es que sí fortaleces tu capital social de manera muy chingona. O Genera sea, un impacto porque es importante. genuino. O sea, yo soy renuente un poco a estos eventos de networking y la verdad, o sea, me cuesta un poco, voy, ¿no? Porque you never know. O sea, he conocido grandes personas que han estado ahí sentadas justo por eventos que me han invitado, pero este tema genuino, puta, fortalece el vínculo de manera muy auténtica, ¿no? Gracias, cabrón. No te estoy pidiendo nada. Gracias. Y a todos, ¿eh? O sea, yo sí creo que gracias a todos y por todo, porque muchas veces pensamos que, híjole, a ver, no sabes que me puede dar un contrato, entonces le voy a echar un poquito más de ganitas, que está bien, ¿eh? O sea, es una muy buena herramienta comercial el echarle ganitas a la gente que te puede dar algo a cambio. Pero yo creo que hay más beneficio personal cuando lo haces con todos incluidos, a los que te pueden dar algo a cambio, pero también a los que crees que no te pueden dar nada a cambio,
de alguna forma te pueden dar Mm. algo a cambio, ¿no? Vamos a ir cerrando la conversación, Carlos. Qué chingón. Ha estado muy fregona. Vamos a ir con unas preguntas rápidas. Y la primera, le damos chamba a la inteligencia artificial. Ya te conoce bastante bien. Ya está lista para arrojarte una preguntita, pero, hay que decirlo, el prompt viene nada más y nada menos que de ti. O sea, yo necesito que tú me des dos cosas. Necesito que me des con qué estilo quieres que te haga la pregunta. Puede ser un nombre propio con el estilo de Napoleón Bonaparte, vivo o muerto, o no con el estilo de un deportista, de un hombre de negocios, de un filósofo. Entonces, primera cosa, estilo. ¿Con qué estilo? Pues échame Platón. Ok, con el estilo de Vamos Platón. a ponernos filosóficos. ¿Sobre qué tema? Ay, pues, ¿qué te gusta? Vivir la vida, sobre felicidad. Ahí te va, ¿eh? Luego se vuela, ya sabes que esta IA se pone muy locochona. Ahí te va, ¿eh? Carlos, una vida sin examen no merece ser vivida. Si hoy tuvieras que detener tu propia agenda, esa que enseñas a otros a ordenar, y examinar tu vida con total honestidad, ¿qué parte de tu vida está realmente viviendo y qué parte solo estás administrando para cumplir quizás resultados o entregas que quizá ni siquiera son tuyas? Mira, yo te diría que hoy, por no decir toda, la gran mayoría de mi vida a conciencia la decido vivir como yo quiero, ¿no? Tengo esa fortuna porque tengo el aprendizaje y tengo la forma y los mecanismos y la metodología para hacerlo. Y yo creo que eso es lo que trato de inculcar a otros. Si me remonto a hace 10 años o 20 años, yo te diría que prácticamente nada de mi vida la decidí ahí. Mm, O sea, yo sí vengo de una etapa de mínimo de 20 años que yo reconozco que yo me subí a una ruedita de esas de hámster, ¿no? Como las de Kiyosaki que dicen, y me puse a correr. Y nunca me bajé a ver si era la ruedita correcta y si estaba contento y si me iba a llevar a algún lado siquiera. Entonces, yo creo que esa vida con conciencia hoy, sí la tengo. ¿Hace cuánto tiempo la tienes? 4 o 5 años Mm, para acá. ¿Cuál dirías que es tu peor hábito? Ay, jole. No, pues yo te diría la comida. Siempre me ha costado, soy muy antojadizo y lucho con ese tema, ¿no? Y ahorita estoy haciendo esfuerzos grandes por lo que hablábamos de quiero vivir 50 años, más me vale que me empiece a cuidar en eso. Soy muy responsable en mis chequeos de sangre y mis check-ups anuales y salí alto en pues, triglicéridos, colesterol Mm, y azúcar y mm. glucosa, entonces tengo que cuidarme específicamente en eso. ¿Los Pero yo haces una vez al año, cuando arranca el año, cuando va terminando? una vez al año, al principio del año, me hago un check-up completo y a mediados de año me hago análisis de sangre para ver si lo que salí alto hice los Como un esfuerzos follow-up. correctos, un follow, Ya, follow-up. ok. ¿Cuál es la mentira más grande que crees que te han vendido acerca de la productividad? Bueno, esa de que estar ocupado es sinónimo de productividad y es la mentira por mucho más grande a ese respecto. Y sobre la vida, ¿no? O sea, el creer que estás haciendo muchas cosas y sentirte productivo. Eso está demostrado que no está asociado a que si vas por el camino correcto o no. ¿Disciplina o inspiración? Yo te diría que poquita inspiración y mucha disciplina. No sé qué el porcentaje, pero sí necesitas inspiración, es muy importante. Pero lo que va atrás de la inspiración debe de ser mucha disciplina, porque pues, hay que hacer muchas cosas durante mucho tiempo. Pero si no tienes la inspiración, pues tampoco lo disfrutas.
Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. Carlos Calderón, eres un genio, resiliente y apasionado. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, claro, estoy en todas mis redes como @yo Carlos Calderón, en todas. Me gustaría que me siguieran. Subo contenido diario, yo creo que de mucho interés y por ahí escríbanme cualquier cosa, cualquier duda. Me encantará estar en contacto con ustedes. Algo que quieras gritarle al mundo. Hazte dueño de tu vida. Oye, antes de cerrar, ya prometo las últimas estilo gritones. ¿Cuál es la frase que te repites cuando requieres fortaleza? Yo creo que es esa última, ¿eh? Hazte dueño de tu vida. Es la frase de mi proyecto, así se llama mi ecosistema. Yo digo que yo quiero trabajar con puros dueños. Y al final todos somos dueños. Tú decías al principio, todos tenemos una marca personal, consciente, como lo tenemos tú y yo, o inconscientemente el resto de la población que no lo tiene, De acuerdo. que no lo hace, ¿no? Igualmente todos somos dueños. No, nos venden la información de que tienes que ser dueño de una empresa. No, tú eres dueño de tu principal empresa, que es tu vida. Y si tú no eres responsable de tu empresa, que eres tú mismo, no te puedes hacer cargo de lo que está alrededor. Yo en mis pláticas hago la pregunta de ¿qué es lo más importante para ti? Y la mayoría de la gente me dice mis hijos. Yo creo que están mal. Tus hijos no es lo más importante. Tú debes de ser lo más importante para ti. Porque si tú no estás bien, no hay forma de que puedas ayudar a tus hijos. Como en el avión, se caen las mascarillas, ¿quién se la tiene que poner primero? Tú, porque si tú no estás respirando, ¿cómo ayudas a alguien a que respire? Y es lo mismo, te tienes que cuidar tú y lo más importante eres tú y eso transmitírselo a los seres más queridos que tienes que pudieran ser primero tus hijos. Si mañana lo perdieras todo, ¿qué habilidad crees que te sacaría adelante? Yo admiro mucho a la gente que tiene persistencia, ¿no? Esta parte de disciplina, persistencia, de hacer las cosas. Pero si eso no está acompañado de apoyar la escalera en la pared correcta, ¿de qué caso tiene? ¿No? Tiene que ser las dos cosas, pero sin duda creo que si me dijeras una, que yo creo que se necesitan más que una, pero sería disciplina. ¿Cómo titularías tu propia historia? Yo creo que me gusta mucho la palabra resiliencia para mi historia. Me gusta mucho la palabra esfuerzo. Me gusta mucho salir de la caja de, o sea, me ocupa mucho salirme de ese molde de hacer lo que todo mundo hace, ¿no? De buscar nuevos caminos. Ya, hay una combinación de esas palabras que no volverías a negociar nunca más. Qué buena pregunta. No, yo creo que ya ahorita, a esta edad, que tengo mucha claridad de lo que quiero en diferentes ámbitos, yo creo que no habría nada que me obligarían a hacer que no quisiera, ¿no? Tengo esa capacidad de reconocer que quiero, que es importante para mí. Entonces, cuando tú tienes claro eso, se vuelve fácil el decir no. Y al decir no, pues cierras la negociación. O sea, claro que la negociación existe en todo y debe de existir y está sano, pero que te obliguen a hacer algo que tú no quieras, tienes que tener claro qué quieres para decir no a lo que tú no quieres. Cerramos oficialmente. Ayúdame a completar la frase, querido Carlos. Yo encuentro mi grit o mi coraje personal. ¿Cuándo? Todas las mañanas, Ok. todas las mañanas hay que encontrarlo. Bien, Carlos, hasta el siguiente episodio. Gracias. Te agradezco mucho, Braulio, un placer. Chao, chao. Antes de cerrar este episodio, piensa en alguien que necesita escuchar justo esto que acabas de oír. Ahora haz 3 cosas. Dale like, suscríbete y compártelo justamente con esa persona que estás pensando. Porque una conversación así puede ser el punto de quiebre en la vida de alguien más.
Y si tú también sabes que tienes algo valioso que aportar, tienes una historia que merece ser contada, pero aún no la has convertido en una nueva narrativa, quizás el podcast es un vehículo ideal para ti. Así que entra al enlace que encuentras en la descripción de este episodio y velo con tus propios ojos, porque tu voz también puede cambiar historias, incluida la tuya. Y no lo olvides, la inspiración está bien, pero la acción es mejor. Soy Braulio Filoteo y esto fue Gritones. Hasta la próxima.